presentamos. Él es Apelis Mercado, ¿listo? Apelis, él trabaja ahorita con nosotros en 30X, pero pues digamos que en su trayectoria profesional ha sido súper impresionante. Él ha dirigido equipos comerciales, ha creado el equipo comercial de cero de una startup súper importante a nivel nacional y pues ahora justamente también van a expandir, que es Morado. Morado, pues ellos tienen una trayectoria súper importante, han crecido un montón, tanto en la parte de tecnología como en el sector de la belleza y también en Rappi, donde tanto dirigió el proceso y creó el proceso comercial, ¿cierto? Para una vertical súper grande de más de 500 personas y justamente pues él se ha encargado tanto de esta parte estratégica, creación de procesos, creación del flujo comercial, como también de la parte de automatizaciones, uso de inteligencia artificial. Digamos que el reto últimamente que la ha tenido en Rappi y que ahorita pues tenemos en 30X es cómo nos volvemos una compañía agéntica. Entonces él ha armado workflows, ha hecho la implementación del CRM de HubSpot para un montón de comerciales, es súper complejo. Si ustedes alguna vez han integrado un CRM en su flujo comercial, saben de lo que les estamos hablando. Entonces realmente él es una persona muy, muy crack desde la parte estratégica, táctica del área de ventas, pero también desde la parte técnica de cómo usamos las herramientas para maximizarnos. ¿Listo? Entonces, realmente un gusto tenerte aquí, Apelis. Y bueno, nada, vamos a empezar con la parte de las sesiones. Y bueno, empecemos. Listo, Ape. Súper, muchas gracias, JJ, por la introducción, muchas gracias por la bienvenida y por darme la oportunidad de compartir con todos ustedes aquí en este último espacio. Y nada, ansioso por conocer esas preguntas, por compartir con ustedes y por compartir un poquito de la experiencia que he podido tener a lo largo de los años y ojalá aportar a las dudas y a los procesos que estén llevando comerciales cada uno aquí. Entonces, bien ansioso de comenzar. Buenísimo, buenísimo. Listo, Ape. Bueno, a nosotros nos fueron dejando varias preguntas. Te pasé un par, pero te voy a seguir pasando para que lo veamos. Entre los dos vamos de pronto armando algunas respuestas, pero pues realmente el experto aquí muchísimo en, digamos, todo lo que les comenté es Ape. Entonces, bueno, primero, Ape, nos preguntan muchísimo acerca de cómo destacar en esta era actual de inteligencia artificial, ¿cierto? En los procesos comerciales que se llevan. Es decir, tenemos muchas personas que tienen un rol en una empresa, ¿cierto? Que están queriendo crecer como comerciales, queriendo desarrollarse, también una parte de gerencia, destacar, tener grandes resultados, pero realmente como que es por dónde empezamos, ¿cierto? Por dónde nos vamos para poder justamente destacar en esta era donde todo cambia tan rápido. Pues mira, eso es una pregunta muy importante, especialmente como tú lo dices hoy, con todas las facilidades que nos trae el AI, es muy normal sentirnos como amenazados por la necesidad de tengo que hacer algo para poder destacar, ¿cierto? Entonces, yo las recomendaciones que les daría es, lo primero es entender que por más de que hoy el AI esté en todo, no todo es sujeto de una automatización. Sí, no todo es sujeto de entender, de tener que ejecutar inteligencia artificial para ejecutar un proceso. Eso es supremamente importante porque eso nos quita una presión grandísima de qué hago con la inteligencia artificial. Muchos se sentirán familiarizados, pero entre más grande es el espectro, más presión tenemos por hacer muchas cosas y menos terminar. Como en pocas palabras, como dice el viejo adagio popular, es el que mucho abarca, poco aprieta, básicamente. Entonces, lo primero es, uno, ver la inteligencia artificial como un mundo supremamente grande, que es mucho más que hacer automatizaciones, y dos, que no todo es sujeto a automatizar, no todos los procesos tienen que automatizarse. Cuando nosotros entendemos eso, ya tenemos una visual mucho más clara del espectro que tenemos por delante, ¿sí? Porque tenemos mucho más claro, mucho menos presión por ejecutar, también sabemos hacia dónde tenemos que ir. Ahora, desde el mundo de las ventas, es yo, muchos lo verán complejo, yo lo veo un poco más sencillo. Si me preguntan en mi experiencia, cuando hemos desarrollado procesos y hemos implementado inteligencia artificial para destacar, lo más sencillo que tú puedes hacer es establecer hojas de ruta. Entonces, esas hojas de ruta tienen que ir enfocadas en generar valor. Y para un comercial, ¿qué es lo que más valor te genera? Es en lo que menos tiempo tienes para perder. Entonces, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, Apeli, ¿cómo hago yo para destacar en mi posición comercial implementando inteligencia artificial? Lo que yo te preguntaría es hoy, ¿qué es lo más difícil y qué es lo que más tiempo te quita haciendo un comercial, pero que a su vez te aporta menos valor en el cierre de una venta, por ejemplo? ¿Cierto? Ahí la respuesta es muy clara. Y son todos esos procesos operativos
que se ejecutan, que hacen parte del proceso de venta, pero que como tal no son per se del proceso del cierre de una venta. Y eso es hoy donde muchas empresas están desarrollando su inteligencia artificial. Hoy en día tenemos miles de agentes, por ejemplo, de prospección y de calificación. Y eso son una de las áreas en las que un comercial más tiempo gasta sin tener que ser realmente una oportunidad real de ventas. Entonces, digamos que los casos de uso pueden ser muchísimos. Sin embargo, para sintetizártelos, es fundamental que seamos capaces de enfocar nuestros esfuerzos sin tener la presión de tengo mucho por hacer. No, ven, para tú utilizar inteligencia artificial en tu proceso, vale la pena que te sientes y veas con mucha más claridad hacia dónde puedes enfocar esos esfuerzos, básicamente. ¿Estás silenciado, Juanjo? Qué pena contigo, listo. Ya, les decía, bueno, que gracias por esa respuesta, creo que es bien relevante y digamos que también entendiendo lo que nosotros hacemos desde 30X, queremos un poquito como que podernos enfocar en desbloquear esos cuellos de botella, ¿cierto? Y hacer un poquito el pareto, ¿no? Lo que tú dices, enfocarnos en lo que nos va a mover un montón y que al final también pues nos va a liberar espacio y tiempo de hacer lo que el humano es bueno, ¿cierto? Entonces, bueno, con esa pregunta, ¿cierto? Y digamos a la gente que acaba de llegar, bueno, digamos una pequeña introducción, estamos hablando con Apelis, esta es un poquito de resolución de dudas, ¿listo? AP pues se la ha dirigido a equipos comerciales, en Morado, en Rappi, se ha encargado de la parte de integraciones, uso de inteligencia artificial y agentes en todos los procesos comerciales y de empresas pues obviamente súper crecimiento y de justamente pues empresas también con una operación compleja, ¿cierto? Digital, análoga, o sea, realmente muchos elementos a considerar, entonces pues realmente esta sesión es para que la aprovechen. La gente que acaba de llegar pueden irnos dejando también sus preguntas aquí en el chat, ¿listo? Igual nos dejamos unas preguntitas antes, pero pues también vamos a ir avanzando, ¿listo? Entonces, respecto a eso, Ape, y creo que también aquí nos han preguntado bastante, hemos visto varias partes del proceso comercial, ¿cierto? Entonces, hemos visto, digamos que las etapas, distintas etapas, pero a la hora justamente, perdón, de generar el cierre, ¿cierto? En ese cierre específicamente tú, digamos, ¿cómo apoyarías a un equipo comercial para que realmente esas ventas sean predecibles, para que esas ventas, digamos, que no sean 10 cierres un día, un cierre el otro, dos cierres y como que nunca sepamos para dónde vamos, sino justamente un poquito en línea de lo que hablábamos con Danilo de las rutinas comerciales? Digamos que muchas veces tenemos resultados estelares, a veces tenemos resultados bajitos, pero desde tu experiencia armando procesos comerciales, ¿cierto? Replicables, escalables, ¿cierto? Y pues con una curva de crecimiento para arriba, ¿qué es lo que tú sugerirías, obviamente, con este espacio de cómo generar un cierre predecible, ¿cierto? Cómo generar unos procesos comerciales que lleven también a esos resultados. Bueno, esa es una pregunta bien interesante, especialmente eh, porque la respuesta que yo puedo darles aquí puede de pronto sonar para muchos escuelera o no, yo se los dejo abiertos, pero es bien interesante porque, a ver, cuando yo empecé como en la labor comercial, en esa época ser un comercial era una labor empírica. Y de pronto hoy en día sigue siendo de alguna manera eso. Hoy no existen programas de formación universitarias formales en ventas, aunque hoy existen muchos cursos comerciales y de ventas, como por ejemplo este en 30X y en otras plataformas que buscan cada vez darle más profesionalización a la labor de ser vendedor, a la labor de ser comercial, ¿cierto? Sin embargo, por muchos años se vio como una labor empírica que dependía mucho de la habilidad y tú eres buen vendedor o tú eres mal vendedor. Esto no quiere decir que no se necesite una habilidad. Claro, necesitamos tener habilidades comerciales para ejecutar un proceso y para ser un buen comercial, ¿cierto? Pero hoy en día está demostrado, como una vez me enseñó hace varios años alguien, y es que la venta es un proceso estadístico. Cuando lo entendemos de esa manera, empezamos a ver nuestro proceso de venta como un funnel de conversión y como una travesía de etapas, o decir, como un storytelling del ciclo de vida de un cliente que nos tiene que poder dar la oportunidad de ver un proceso bien estructurado. Entonces, todos estamos sujetos a tener buenos días, malos días, eso va a pasar en cualquier industria, en cualquier mercado. Pero cuando se tiene un proceso de ventas de manera correcta, o sea, bien estructurado, es aquel en el que tú puedes tener mediciones que te permiten evaluar cómo se está comportando cada una de las etapas
del ciclo de vida de tu cliente. Es decir, tener un proceso estructurado es poder tú saber qué pasa con un cliente desde que llega, cómo se trata y cuando termina tu proceso de ventas. Eso es el ciclo de vida de un cliente, ¿cierto? Y todas las compañías y todo proceso de ventas tienen un ciclo de vida para nuestros clientes. Ese ciclo de vida tiene que ser medido desde el momento en que se efectúa el primer contacto o el primer intento de contacto, cuántos intentos de contacto se realizan con él, cuándo hay un primer contacto efectivo, cuándo ese primer, qué resultado tiene ese primer contacto efectivo, ¿cierto? ¿Qué pasa con las distintas posibilidades que hay del resultado del contacto efectivo? Todas esas son mediciones que son extremadamente necesarias dentro de un proceso de ventas porque nos ayudan, y esto puede sonar un poquito polémico, a eliminar el libre albedrío de mi equipo comercial. ¿Por qué necesitamos eliminar el libre albedrío de mi equipo comercial en una parte del funnel? Porque en esas partes, sobre todo las más operativas, en donde yo estoy buscando calificar un lead, en donde yo estoy buscando tratar de identificar de verdad una oportunidad de interés en un lead, yo no puedo dejar a una libre percepción del equipo comercial de que yo considero que aquí sí hay una oportunidad o yo considero que aquí no hay una oportunidad o yo considero que con una sola llamada ya puedo dar por descartado un lead porque ya no me va a contestar. Todas esas son cosas que hacen que tú no puedas tener una ejecución correcta del ciclo de vida de tu cliente. Entonces, para esto se vuelve fundamental que seamos capaces de establecer un orden, un flujo de reglas de proceso comercial dentro de mi producto, que te llevan a, como lo mencionaba ahorita, a establecer cuándo tengo que hacer un primer intento, cuántos intentos tengo que hacer para evaluar si un lead tiene posibilidad de ser un contacto efectivo, qué pasa cuando tengo un contacto efectivo, cómo lo catalogo, hacia dónde voy, cuántos intentos tengo que hacer. Y eso discriminarlo en distintas etapas dentro de un funnel de venta. ¿Qué, qué beneficio trae esto para tu proceso comercial? Que en el momento en que tú tengas buenos o malos resultados, tú tienes la posibilidad de ya no decir hoy es un buen día o hoy es un mal día, sino a través de las distintas etapas que tiene el ciclo de vida de tu cliente, poder decir esto es lo que no me está funcionando, esto sí me está funcionando, esto hice hoy y por eso tuve un buen o un mal día y evaluarlo alrededor de la data, que es fundamental dentro de un proceso de ventas. Entonces, eso hace que podamos dejar de hablar de percepciones, de sense comercial, de hoy siento que me fue bien por esto, a tú responder hoy lo que nos funcionó fue esto de acuerdo a mi proceso comercial. ¿No? No, buenísimo y súper claro. Creo que también, digamos que hicimos mucho énfasis en eso con Danilo. Y algo que yo, digamos que veo que también queda como en la duda es, bueno, nosotros hablamos de automatizaciones, hablamos de CRM, ¿cierto? Y pues de hecho una pregunta que nos dice, estoy 40 años ya dentro de mi empresa, ya tengo toda, digamos, toda mi estructura, pero no realmente una estructura comercial. Y por ende, no sé cómo usar el CRM y no sé si me sirva si no estoy en ese, digamos, en ese tipo de estructura, digamos, rutinas comerciales, etcétera. Quiero saber un poquito, ven, ¿qué va primero? El huevo o la gallina, ¿cierto? Tener bien el CRM, hacer los procesos comerciales o hacer los procesos comerciales, tener el CRM. Y en caso tal de que uno sea una empresa un poquito más chiquita, ¿cierto? Como los pasadores acá, o incluso, pues digamos que son no empresas, sino contribuidores individuales, que pronto no tienen la herramienta por parte de la empresa, pero quieren justamente pues hacer un proceso un poco más ordenado. ¿Tú qué recomiendas? ¿Cómo empezar para que se conecte, digamos que estas dos cosas? Claro, tenemos las herramientas, tenemos un montón de AI, sabemos que hay que tener un proceso comercial. ¿Dónde empezamos y cuáles herramientas recomendarías justamente para poder empezar? A ver, aquí es fundamental entender que no es necesario tú tener el stack supremamente grande para comenzar a ejecutar este tipo de procesos. ¿Sí? Un proceso comercial bien armado es una hoja de Word o una hoja a mano escrita en donde tú eres capaz de establecer paso a paso cómo quieres atender a tu cliente. ¿Sí? Y esto, o sea, esto es muy tradicional desde las escuelas de ventas más antiguas. O sea, si tú te vas a vendedores TAT, a estas compañías más antiguas, literalmente cuando te enseñaban a vender es, venga, usted tiene que llamar al cliente todos los días a las 8 de la mañana, porque o en este rango horario, por aquí es donde le van a prestar atención, o usted tiene que visitar a los clientes todos los días o día de por medio, ¿cierto? Estos son procesos de venta que ya están armados. Lo que pasa es que muchas veces
no los tenemos debidamente documentados. Estoy seguro que más de uno de ustedes que ya conoce y tiene una experiencia, un know-how en su industria, sabe cuándo tiene que hablar con un cliente, cuántas veces tiene que llamarlo, qué tiene que decirle, en qué momento, qué descuento ofrecerle, etcétera, porque ya ustedes conocen su industria. Armar un proceso de venta no es nada extraño a tu documentar. Hey, en mi industria esto se mueve de esta manera y así se es exitoso en este mundo de las ventas, en esa industria. Ok, venga y lo documentamos y lo hacemos un proceso estructurado de reglas y de paso a pasos en donde yo pueda decirle a una persona que entra hoy de cero y no conoce nada del producto, ve, si tú sigues este paso a paso, te garantizo que vas a hacer las cosas bien. Puede que no tengas o no tengas resultados. Ojo, porque aquí también hay un factor que nunca va a estar de más de la habilidad comercial, de ese pitch que tenemos, de cómo vendemos las cosas y demás. Pero ese proceso bien estructurado te da la seguridad a ti de, es que yo sé que esto es lo que funciona. Y si algo de esto no funciona, lo vamos a poder medir porque ya lo tengo aquí estructurado en unas etapas. Entonces no necesitas tener el CRM más grande. Lo primero que tú necesitas, sin duda alguna, es tener bien documentado tu proceso. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo quieres decirlo? ¿Cuándo quieres decirlo? Y que te seas capaz de hacer que sea ejecutable y medible. Ojo que lo que no se mide no se mejora. Eso es fundamental en tu proceso de venta. Me preguntaba, Feli, ¿qué es primero? Sin duda alguna el proceso. Yo he estructurado procesos comerciales de equipos que han pasado de 0 a 100 personas sin tener un CRM. ¿Sí? Una hoja Excel, si no va bien con los Excel, tú puedes crear básicamente una estructura bien jalada, bien básica de estos son mis clientes, esto es la última vez que los contacté, esto tengo que volver a contactar, etcétera, etcétera. Con una Excel bien básico, eres capaz de armarlo, obviamente depende del volumen de clientes que tengas, tienes que ser muy organizado. Y a partir de ahí lo puedes ir escalando. Si ustedes me preguntan mi recomendación, yo antes de montar un proceso dentro de un CRM, primero lo pinto de la manera más básica posible en una hoja de Excel y a partir de ahí, entendiendo las etapas y todo lo demás, es que luego lo llevo a un CRM, entendiendo que necesito escalarlo de esa manera. Buenísimo, buenísimo, sí, claro. O sea, otra cosa, y creo que pues también es muy relevante, es de pronto a veces estos procesos comerciales, estas herramientas, incluso cuando se tiene un CRM, se ve mucho como, pucha, la obligación, ¿no? O sea, los vendedores simplemente tienen que Total. hacerlo por obligación, les da mamera, no lo hacen, lo dejan ahí como botado. Y pues, bueno, ¿cómo hacemos? Y pues también te pregunto, ¿cómo has hecho para combatir con esto en empresas que son, por ejemplo, tan ágiles? Es decir, un Rappi claro, se tiene que mover a 1000 por hora y sentarse a llenar el CRM probablemente no sea lo que más les Exacto. convenga a los vendedores. ¿Cómo manejar esto? Y digamos, evidentemente, yo entiendo que tú tienes background de poder hacer las cosas con AI, integraciones, pero pues eso es un proceso, ¿no? No va a estar de la noche a la mañana, wow, todo se mueve con Exacto. AI, ¿cierto? Entonces, ¿cómo motivamos a la gente y cómo nosotros mismos, pues también, digamos, la gente que está en un proceso comercial como vendedores, ¿cierto? Pueden tener un mindset distinto con esto para trabajarlo de la mejor manera y tener mejores resultados. Sí, mira, lo primero aquí es muy importante, Guido, y es entender que cuando tú construyes un proceso comercial, su nombre lo indica, eso es un proceso, especialmente cuando te metes al mundo de tener un CRM. Como lo dije al principio, a mí me pasó mucho. El ejercicio de la venta era un ejercicio empírico. El que tiene o no tiene la habilidad. Por ende, cuando empezamos a meterle todas estas capas de profesionalización, de automatización, de estandarización, lo más normal que tu equipo diga es, venga, espérate ahí. Es que lo que yo necesito es salir a vender, ¿sí? Y seguramente tu mejor vendedor te va a decir, no, yo para qué tengo que documentar, que para qué tengo que registrar. Y yo lo que necesito es salir a vender, a llamar clientes y yo lo cierro y ya, con eso vendo bastante. Y seguramente ese proceso le va a funcionar. Pero ahí vamos al punto que tú decías ahorita. Es que hoy tengo muchas ventas, mañana tengo pocas, etcétera. Cuando tú dependes de ese comercial que hace esas cosas así, tú no tienes forma de explicar por qué te fue bien hoy, por qué te fue el mañana. Entonces, ahí tienes a tener una necesidad de, venga, ¿cómo documento, cómo replico lo que me hace muy bien a mi proceso comercial, a mi producto, cómo lo replico? Es el proceso de ventas. Ahora, cuando tú te metes en este mundo de tener un proceso estructurado, de tener un CRM, es muy normal que venga tu equipo y tenga este estrellón. Aquí lo fundamental que les puedo decir desde mi experiencia llevando esto a los equipos comerciales es tener paciencia, mucha paciencia, ¿sí? Mucha paciencia porque al principio tú vas a ver todo
un andamiaje que vas a tener que montar y tú crees que esto te va a dar resultado de hoy para mañana y no va a pasar. Porque primero viene un proceso de adhesión. Bueno, antes del proceso de adhesión, no, mentira, miento. Primero viene un proceso de adhesión en donde todo el mundo tiene que acostumbrarse a utilizar la herramienta y a utilizarla bien sobre todo, ¿cierto? Pero luego que todo el mundo utiliza la herramienta y la utiliza bien, viene un proceso de personalización y perfeccionamiento. Porque no crean que cuando ustedes monten el proceso de venta, ese proceso ya funcionó, así es y así me va a ir bien. El proceso de ventas, el proceso de reglas de gestión comercial es un proceso que tiene que ir perfeccionándose en el tiempo. Tiene que ir evolucionando con mi cliente, con mi costumbre, con cómo evalúo mi proceso y demás. Entonces, es un proceso que es de construcción continua. Ahora, en ese proceso de adhesión, es muy importante tener paciencia porque el equipo comercial seguramente no va a estar acostumbrado, especialmente si tenemos un equipo que está acostumbrado a esa escuela vieja de venta. De pronto hoy los nuevos perfiles comerciales que ya vienen entrenados con todas estas herramientas y demás van a evolucionar más rápido y les voy a decir ahora por qué. Que básicamente ese por qué es lo que nos va a hacer que ese equipo más antiguo tenga una mejor adhesión. Y es un proceso bien estructurado de ventas sirve para que nosotros tengamos control con lo que pasa. Pero al equipo comercial de ustedes no les va a interesar tener control. O a ustedes como comerciales no les sirve solo tener control. Eso no es una razón suficiente para trabajar con un CRM y adherirse a un proceso de venta estructurado y medido y demás. Eso es bullshit, es mentira. ¿Qué sí va a generar el valor y va a generar una correcta adherencia? El valor que ustedes le entreguen a su equipo comercial con este proceso y con el CRM. Con valor, ¿a qué me refiero? Con que ellos vean en esto una herramienta de productividad. Esto es fundamental. Uno, cuando hagas un proceso de ventas, con reglas, con procesos y demás. Y dos, cuando lo implementas en un CRM. Si esto no le genera valor a tu equipo, no lo hace más productivo, nunca vas a tener una buena adherencia. Entonces, en mi experiencia que hemos tenido, venga, es que tú antes te demorabas 3 horas de tu vida decidiendo qué lead vas a contactar hoy. Entonces, ven, de acuerdo a este proceso y de acuerdo al CRM, yo te puedo decir que en este orden de prioridades, esto es lo que tienes que contactar. ¿Por qué? Porque tengo esta variable que ya lo computé y de acuerdo a mi proceso de ventas, te puedo decir qué es lo prioritario de contactes hoy. ¿Sí? Entonces ya ahí tú le quitaste 3 horas de trabajo a tu comercial, se lo convertiste en un minuto que es al momento de mirar. Ven, es que tú cuando te sentabas en la mañana tenías que ir a revisar tu agenda y revisar todas las llamadas que has hecho y qué te ha dicho, etcétera, 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 para ver a quién empezabas a llamar y qué oportunidad no se te pasaba. Venga, ¿qué hago con mi proceso? El proceso que montamos y el CRM, te puedo decir, hoy tienes que llamar a estos, mañana a estos y luego pasado a estos, o en 2 días le haces follow-ups a estos clientes, porque ya está armado así en el proceso. Y lo que hace es que tu comercial deja de tener, ojo que esto lo mencioné antes, quitar ese libre albedrío en la parte operativa y el comercial simplemente se dedica a explotar su habilidad comercial, su pitch, porque no tiene que pensar en qué hacer, sino que tiene que ir a hacerlo, porque la herramienta y tu proceso ya le dice qué hacer. Entonces, venga, ya yo no tengo que pensar a quién voy a llamar, sino que yo tengo a quién los tengo que, a quién llamar, ya me lo dice el proceso, ya me lo dice el CRM. Entonces, yo voy a enfocar todo mi esfuerzo, toda mi energía, todo mi tiempo en pulir mi pitch comercial, en decidir qué les voy a decir, en investigar, que investigar también lo puedes hacer con inteligencia artificial y demás, etcétera. Pero tienes comerciales que ya se dedican ya no a hacer un proceso de research y demás, sino a hacer closers, ¿cierto? Venga, mi CRM en el proceso me dice qué tengo que hacer, yo lo que tengo que hacer es un animal del cierre e irme a ejecutar lo que el CRM ya me da. Ahí en ese caso de uso, ya tu proceso deja de ser un lastre que el comercial dice, es que qué mamera sentarme a registrar, a decir si pasó, no me contestó, etcétera, a que venga esto me genera un valor grandísimo porque me ahorré una carga operativa inmensa que no necesariamente me hacía ser un mejor vendedor, ¿cierto? Y aquí venga y enfoco mi trabajo en cerrar, en hablar mejor, en tener mejores argumentos. Ya conozco a mi cliente y voy y cierro la venta, ¿sí? Súper, súper, súper. Listo, Ape. Ven, y claro, hablando justamente de este tema de, claro, nos vamos a volver muy buenos en el cierre porque tenemos un buen proceso comercial y tenemos es que fomentar esto. En tu experiencia, ¿cierto? ¿Qué hace que alguien
claro, ya tiene un buen proceso, digamos que ya esta parte check, ¿cierto? ¿Cómo se vuelve alguien, una persona con una cadencia comercial fuerte, con una buena tasa de cierre? O sea, creo que este tema realmente es muy importante porque entre más seamos capaces de automatizar esta parte inicial del funnel y todo lo que es, digamos, previo a, con AI, pues vamos a tener, digamos, que la capacidad de como comerciales de destinar mucho más tiempo a este tipo de cosas que requieren relaciones humanas, habilidades, conectar, ¿cierto? ¿Qué piensas tú que es una buena forma o una buena sugerencia para alguien pues, que justamente se dedica a esto y que quiere mejorar esas habilidades en el punto final, donde ya tiene la oportunidad, tiene la información, tiene cosas que le pueden ayudar? ¿Cómo llegar justamente a esa etapa donde dicen, listo, vamos a seguir con este trato, que un B2B también te acepte una oferta? Entiendo, es súper diferente que un B2C te diga que sí, a que un B2B te diga que sí también, ¿cierto? Entonces, un poquito tener tu perspectiva, pues obviamente desde un proceso que ya llevas tanto B2B, B2C, B2B2C, ¿cierto? Un poquito esa perspectiva tuya en esa etapa. Pues mira, yo normalmente lo que le digo a mis equipos comerciales es, como les dije ahorita, el proceso de venta es un proceso estadístico. Cuando como comerciales conocemos que es un proceso estadístico, sabemos qué tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, eso es para hablar lo que dijiste al principio de tener una mejor tasa de cierre, ser más efectivo y demás. Entonces, si yo miro mi proceso de venta como un proceso estadístico, ya tengo que saber cuántos leads tengo que llamar al día, cuántos de esos me tienen que contestar, cuántas propuestas tengo que compartir, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo tengo ese proceso bien cuantificado, ya sea yo como comercial o yo como líder de un equipo, tengo que tener la capacidad de yo decir, esto es lo que tengo que hacer para tener éxito, en términos cuantificables. Eso ya de por sí te hace mucho más exitoso. ¿Sí? Una vez yo conocí a un ejecutivo comercial de Google, uno de los mejores ejecutivos comerciales de Google. Cuando conversábamos con el tipo, nos decía que su secreto era ese. Es que yo sé cuántas llamadas tengo que hacer al día. Y puede parecer raro, puede parecer místico, pero como el proceso de ventas es un proceso estadístico, si yo sé que mi tasa de contacto efectivo es del 15%, entonces yo tengo que hacer, mi contacto efectivo es del 15% y el contacto efectivo a interesado es del 10%, perdón, del 50% y del interesado al cerrado es del otro 50%. Entonces yo sé que si yo tengo que hacer 5 cierres al día o a la semana, por ejemplo, entonces quiero hacer 5 cierres y de los cierres, quiere decir que de la propuesta que compartí es el 50% de cierre. Entonces yo para hacer 5 tengo que enviar 10 propuestas. ¿Sí? Y para yo enviar 10 propuestas, si yo sé que de los contactos efectivos que tuve es el 50% a los que les mando propuestas, entonces para yo mandar 10 propuestas tengo que hablar de manera efectiva con 20 clientes. Y si yo sé que la tasa de contacto efectiva mía es del 20%, entonces yo tengo que hablar por lo menos con 40 clientes, perdón, 60 clientes o 80 clientes, ¿cierto? Cuando ya yo tengo esa data y veo mi proceso de ventas de esa manera estadística, yo tengo ya una mejor efectividad en todo mi proceso de ventas para tener mejores tasas de cierre. Ahora, desde el punto de vista del pitch, de ser más efectivo y demás, dejando de un lado la data, esto se conecta en la manera en que cuando yo tengo la capacidad de desligarme de esa carga operativa que me drena la energía, ustedes van a poder dedicar más tiempo y más esfuerzo en entrenarse mejor para ese momento crucial de la venta. Y aquí es donde el proceso estructurado y especialmente la inteligencia artificial nos hace ser más humanos. Cuando ya yo no estoy tan preocupado de a quién voy a llamar, cuántas reuniones voy a agendar, etcétera, porque si no que ya lo tengo bien estructurado, ya eso va a pasar casi en automático, ¿cierto? Yo le voy a dedicar más tiempo a qué voy a decir, a cómo lo voy a decir, a conocer mejor mi cliente. Y créanme que eso se nota. Desde que yo puedo hacer procesos de research con inteligencia artificial, ya yo no tengo que gastar gran parte de mi tiempo en investigar, sino que yo tengo una herramienta bien jalada, bien armada que me dice quién es mi cliente, simplemente me lo estudio supremamente bien y cuando me siento a hablar con él, es algo como lo que estamos haciendo aquí abajo. Es una conversación de ven, no te quiero vender, sino es quiero conocer tus necesidades, ¿cierto? Para ver cómo yo las suplo. Y todo eso me lo da ese
paso atrás que hice de estructurar todo bien, en donde ya me quité toda esa carga operativa y puedo simplemente sentarme a hacer lo que mejor sé hacer, que es vender. Hoy en día los mejores closers son esos, los que más tiempo le pueden dedicar a sus skills comerciales, ¿ya? Y solamente lo logramos hacer o tenemos ya una herramienta que se encarga de quitarme toda esta carga operativa, que no tiene que ser nada robusto, es básicamente un proceso bien jalado, comercial, bien armado, que me dice qué tengo que hacer, cuándo hacerlo, etcétera. Y que obviamente hoy con toda la inteligencia artificial y los CRM es mucho más fácil de construir, ¿ya? Buenísimo, Ape, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a hacer un par más de preguntas. Al final vamos a explicar un poquito el reto pues, que queremos dejar de cierto para tener un poquito de continuidad también en el programa, con lo que estamos haciendo. Obviamente, pues sabemos que hay mucha gente interesada en trabajar también con nosotros. Entonces, es una buena forma para nosotros de conocerlos, de saber de sus habilidades. Y pues ya hemos tenido dos reticos que pues nos han ayudado a ver esto y este realmente que queremos que sea un poco el de cierre. ¿Listo? Si quieres, Catherine, vamos a ir con una última pregunta de las que está aquí en el chat, listo, que nos escribieron previamente, y te damos la palabra, le damos la palabra a dos personitas más y avanzamos. Entonces, si quieren, vayan levantando la mano. Ape, bueno, ahí hay un tema, y es que justamente hay gente que está empezando, ¿cierto? Entonces, cuando la gente está empezando y el proceso, digamos, claro, pueden armar el proceso y todo, pero de pronto no tienen una base histórica, ¿cierto? No saben cómo llevar muy bien todavía ese registro. ¿Tú qué recomiendas para, listo, o sea, vamos a armar un proceso comercial? ¿Cuáles son como las bases que tú dices, ven, esto es súper importante tenerlo, ténganlo check. Esto es súper importante y no solamente pues a nivel empresa, ¿cierto? Que eso lo vemos un poquito más en los programas como Sales Machine, como ASS, sino también como vendedor. Ven, yo estoy empezando en esta labor o soy un fundador que pues no tiene una formación comercial realmente, pero quiero empezar. ¿Cuáles son los puntos que tú dices, ven, esto lo tengo que tener checked, ¿cierto? ¿Por dónde empezar? Porque dicen, pues hay muchas cosas, sabemos que hay AI, sabemos que hay estrategia, pero pucha, ¿cuál es el roadmap? ¿Por dónde empiezo? A ver, para tú tener un proceso de ventas bien estructurado, lo primero es armar cuál va a ser el ciclo de vida de tu cliente. Y esto equipo se traduce en cuáles son las etapas que atraviesa un cliente para yo hacerlo mi cliente. Entonces, esto es tan sencillo como, ok, estos son todos mis prospectos, tengo mi lista. ¿Qué hago yo con los prospectos? Los voy a intentar contactar. Es básicamente armar como, a ver, como un roadmap, un paso a paso, por llamarlo de alguna manera, ponerlo en términos más simples. Entonces, esta es mi lista de contactos. Ok, entonces yo voy a contactarlos. Ok, entonces, ¿a cuáles de estos ya contacté? Y vengo y coloco en otra lista. Entonces, empiezo a armar listas que me dicen en qué estado está cada uno de los clientes que yo tengo. Es la manera más sencilla de tú estructurar el proceso de venta. ¿Por qué? Porque estas listas te dicen en qué estás con cada cliente. Y de hecho, cuando tú vas a armar un pipeline de ventas, un funnel de ventas dentro de un CRM, eso es lo que te encuentras. Te encuentras diferentes stages que te segmentan a los clientes en qué está ese cliente, ya sea un CRM o ya sea una de estas herramientas de WhatsApp que funcionan como pseudo CRMs para segmentarte las conversaciones. Eso es fundamental, poder identificar en qué estás en términos de conversación o de gestión comercial con tu cliente es fundamental para que tengas esto organizado, ¿cierto? Más allá de eso, equipo es documentar, es cómo quiero yo tratar a mi cliente, cuál es el end-to-end de un cliente, cómo empieza, a dónde va y cómo termina para ser mi cliente. Eso es muy básico. Listo, pero bueno, si quieres, vamos a dar espacio, pues obviamente hay gente que está en la sesión. Les pido un favor, hagamos preguntas como concretas, corticas, listo, para que alcancemos justamente a ver todo el tema del reto y todo lo que pues hemos estado comentando en las sesiones para ya poder finalizar. Y bueno, vamos con eso. Entonces, si quieres, Catherine, porfa, empieza. Listo, tengo dos preguntas súper rápidas. La Súper. primera es si en un CRM tú recomiendas tener muchos estados, o sea, como ser muy detallado en los estados o pocos estados y más bien ir avanzando sobre eso para los comerciales. Esa es la primera. Y la segunda es si supongo que ustedes deben hacer una retroalimentación con el equipo de pauta de marketing para entender qué tan buenos son los leads. Me gustaría muchísimo saber cómo hacen esa retroalimentación, o sea, si tienen algún formato, algún esquema de trabajo, o sea, cómo es la mejor forma de hacer eso de la optimización con ellos, uno como comercial, qué les dice, en fin, eso. Súper.
Catherine, bueno, nada, para responder la primera pregunta, no hay una respuesta correcta. En los stages o las etapas dependen del ciclo de vida de tu proceso comercial. Hay unos en donde simplemente es nuevo lead, intentando contactar, contacto efectivo, calificado y ya, terminó una venta. Como hay otros en donde luego de eso viene todo un proceso de envío de propuesta, a propuesta aceptada, negociación de contrato, etcétera. ¿Qué sí te puedo recomendar yo? Y es que esto tiene que ser producto de un análisis muy claro de qué quieres ver. Ahora, lo que sí es cierto es que siempre menos es más, Sí. ¿cierto? Pero ese menos es más tiene que estar alineado con lo básico que quieres ver. Entonces, una etapa tiene que ser un estado en el que tú te interesa, el que te interesa saber que un cliente está. A mí me interesa cuántas reuniones tengo agendadas. Eso tiene que ser un estado. A mí me interesa cuántas propuestas he enviado. Eso tiene que ser un estado. Ujú. ¿Ya? Ahora, ¿qué no tiene que ser necesariamente un estado? Los que me aceptaron una propuesta. Eso puede ser un subestado del estado propuesta enviada. ¿Sí? A menos de que tú necesites tener segmentado, estos son todos los clientes que tengo la propuesta aceptada porque tengo que hacer algo con ellos. Entonces, los Sí. estados tienen que ser una cajita que te permita a ti identificar accionables rápidos. Oigan, vengan, ¿por qué tenemos tantos clientes en intento de contacto? ¿Por qué tenemos tantos clientes en contacto efectivo que no han terminado en una reunión agendada? Esos estados es lo que vale, eso es lo que vale la pena tener como estado porque te permite a ti tener un accionable. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos un pipeline de ventas, eso tiene que ser una vista rápida para yo saber cómo está mi proceso comercial. Ujú. Porque si tú vas a hacer, por ejemplo, un proceso de forecasting para cerrar la semana, es decir, yo quiero saber con cuánta venta voy a cerrar esta semana, este mes, este trimestre. Entonces tienes que poder ir al pipeline de ventas y con esta vista rápida poder decir, ok, hay 10.000 millones de pesos en propuesta enviada, es posible que de ahí entre 1.000 millones, por ponerte un ejemplo. Entonces, eso es lo que tiene que traducirse en cuántas etapas. Pueden ser muchas, pueden ser pocas, depende de tu proceso de ventas y realmente es qué etapas quieres medir, qué hace sentido que midas con tu equipo, ¿cierto? Ok, Ahora, gracias. respondiendo lo segundo, lo primero es que el único feedback que vale la pena mostrar es el que está respaldado con data. Ese feedback que viene de sense comercial, que no es cuantificable, no termina nunca en nada. Entonces, ¿cuál es el mejor feedback que tú puedes llevar al equipo de marketing y generación de leads? Venga, es que y aquí se puede ver un poquito como formato, ¿cierto? De 5.000 leads que me diste, el 50% tuvimos contacto efectivo. Y de ese 50% que tuvimos contacto efectivo, solo el 10% terminó en calificado. Ahora, lo que yo no logré calificar, llámese porque no tuve contacto efectivo o porque no es un lead calificado, tiene que estar documentado el por qué terminó en un lead descartado o en un lead no calificado. Todo eso es data, que es el feedback real de marketing. Si yo voy a marketing y es que yo siento que los leads, eso no va a funcionar. Sobre todo porque esa data tiene que decirle a marketing, estos son los leads descartados y eso luego tengo que yo poder ir a ver un análisis mucho más granular de los leads descartados, de dónde vienen, de X URL, de Y campaña, de X país, de Z ciudad y empezamos a entender qué funciona y qué no a partir de los datos. ¿Ya? Entonces eso es fundamental, que el formato básico es llevarlo con datos de conversión y con motivos muy claros. Por ejemplo, yo a mi equipo de generación de demanda tengo que poder decirle, es que el 30% de los leads que tú me mandaste fueron descartados por el equipo comercial y de ese 30%, el 60% fueron descartados como contacto imposible. Entonces, venga y revisemos qué datos de contacto estás pidiendo tú o cuáles te están dando los leads, porque resulta que el 60% del 30% que descarto nunca pude hablar con ellos. Entonces, ven, revisemos tu modelo de generación de demanda, el modelo de scrapping que estás trayendo los datos de contacto, a ver qué error estás cometiendo. O ven, es que el 50% de los leads descartados están descartados como no interesados porque no les da el presupuesto. Es Entonces, otro vengamos a ver qué segmento, sí. filtro es exactamente. Ujú. Todos estos datos le van a dar, le van a poder, deben poder decir a ellos es que estamos atacando el segmento correcto o incorrecto. Listo. ¿Ya? Gracias, Apelis. Sí.
Perfecto. Súper, Buenísimo, buenísimo. listo. Bueno, tenemos muchas manos levantadas, creo que no nos alcanza el tiempo, entonces vamos a ir pues con el orden de las manos levantadas y pues de la gente que estoy viendo acá. Entonces vamos Leo, Pau y Daniel, ¿listo? Y vamos justamente para la parte de cómo vamos a hacer el reto, ¿listo? Listo. Listo, entonces si quieres Leo, perdóname que está silenciado, hermano. ¿Nos vuelves a habilitar el micrófono, por favor? Gracias, Juan. Listo, Dale. Ape, una pregunta sencilla. ¿Qué es más importante, trabajar mi CRM o trabajar mi adquisición de leads? A ver, de nada sirve tu proceso comercial bien armado, robusto, automatizado, un CRM que sea un Ferrari, si no tienes clientes. Entonces, como diría Andrés Bilbao, todo es bullshit si no estás vendiendo, 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 vendiendo. Entonces, trae clientes, cuando tengas clientes, metes el proceso para tratar bien a esos clientes. Entonces, no es que no sea importante, el proceso es fundamental, pero puedes tener el proceso perfecto, que si no tienes clientes para meterle, no tienes forma de medir si ese proceso es correcto o es perfecto. Entonces, sin duda alguna, necesitas meterte en traer clientes, traer clientes, traer clientes. ¿Ves, Ape? Listo. Creo que esa era bastante concreta, listo. Entonces vamos con Pau y después Daniel. Paola Barrera. Listo. Bueno, qué bueno está. Entonces vamos con Dani. Daniel Zuluaga, por favor. Gracias, Juan. Buenas noches, Ape. Mira, en un equipo comercial de una distribuidora de papelería, eh, nuestros clientes son clientes recurrentes que compran a diferentes distribuidores. Sí. Nosotros atendemos clientes que son papelerías de pueblos. Son personas bastante old school. Entonces, la atención, digamos que es complicada. O sea, nuestros asesores están muy old school. Entonces, es difícil meter la transformación digital. Pues en este caso de CRM no tenemos aún. Entonces, ¿por dónde empezarías tú? ¿Qué me recomiendas? A ver, lo primero es lo que decíamos al principio, Dani, y es fundamental mantener lo básico, básico, especialmente con el tipo de comercial que tú tienes dentro de tu equipo, ¿cierto? Porque si tú entras de lleno a decir, es que esto va a funcionar como un Ferrari, pero es muy complejo de ellos para entender, no van a adherirse nunca. Entonces, esto es como, voy a pedir disculpas si alguien ofende la analogía, pero es como cuando tú estás conquistando a la novia al principio y no quieres ser como muy agresivo, te empiezas a tirarle como pequeños piropos y le das un dulcecito y empiezas de a poco con cositas que a ella le parecen interesantes y le gusta. Entonces, tú a tu comercial tienes que empezar a darle valor de a poco. Es decir, mira, es que si tú haces este proceso así, con esto que estamos armando, ya te vas a quitar esta carga operativa que era difícil para ti. ¿Sí? Es que tú en lugar de tener que estar anotando en tu libretita, simplemente vienes y, por ejemplo, son comerciales de calle, o están en calle visitando o dentro en una oficina o cómo lo Eh, manejan. Por ejemplo, la mejor comercial es solo call center. Pues, tiene 20 años de experiencia y la llaman. Pues le llegan referidos y Ok. "Ah, llámeme". Y tenemos otros pues que están en calle, o sea, visitando en Ok, pueblos. entonces, te pongo el ejemplo, la mejor comercial. Entonces, ella seguramente tiene una agenda en donde apunta cada llamada que hizo y qué le dijo cada cliente y cuándo tiene que llamarlo. Entonces, ella tiene que seguramente sentarse al final de cada día, revisar su agenda para ver cómo le fue en el día y qué tiene para mañana, o cada día en la mañana para revisar qué tiene que hacer en el día, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si ella tuviera esto digitalizado y simplemente tiene automatizado con tareas, ella no tiene que revisar, sino que cuando ella lo coloca por primera vez, ya la herramienta es capaz de decirle, hey, hoy tienes que hacer estas llamadas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cambió? Ella en lugar de tener que escribirlo en su agendita, lo escribe en la herramienta que tengas. Puede ser un Excel con unas fórmulas que le digan esto es lo que tienes que llamar hoy, etcétera, o puede ser un CRM
básico, armado, etcétera. ¿Qué pasa? Que en la medida en que ellos vayan viendo valor en estas pequeñas cosas que le ahorran tiempo y le hacen su trabajo mucho más fácil, se van a empezar a adherir, ¿sí? Para la muestra de un botón, ¿cuántos de ellos tienen teléfono celular smartphone? Todos, porque hoy no existe un teléfono que no es smartphone. O sea, sí existe, pero claro que alguien no lo tenga, ¿cierto? ¿Cuántos de ellos tienen Instagram y Facebook? La gran mayoría, ¿sí? ¿Por qué lo usan? No porque sean la panacea en tecnología, sino porque les da algo que les genera valor para ellos. En este caso es entretención. Es como les genera distracción y pueden estar conectados con las fotos de la familia, etcétera, aprendieron a usarlo de manera básica. ¿Qué pasa? Que si estas herramientas les generan a ellos el tener que ahorrarse 2 horas revisando una agenda, etcétera, van a empezar a utilizarla. Pero hacerlo básico. Cuando intentamos hacerlo complejo, es que tienes que aprender a usar una herramienta y aprender no sé qué, no sé qué, no sé qué, es más difícil que se adhieran a eso. ¿Sí? Pero cuando yo empiezo a hacer las cosas de a pequeñas cositas, de a pequeñas ganancias, de pequeños valores, van a empezar a afianzarlo cada vez más y va a generar mucho provecho para ellos. Yo lo haría de esa manera. Gracias. Súper. Buenísimo, listo. Bueno, entonces tenemos de pronto espacio para una última, ¿listo? Bueno, Paola nos está diciendo que nos lo escribe, entonces, espérate a ver. Bueno, que a partir de dónde, ¿cierto? Ya que hablamos de estadística, de dónde medir los datos, nosotros tomamos la data, si el CRM o metemos más integraciones y otras cosas para analizar el proceso comercial. Eh, yo digamos que obviamente todo tiene que estar en el CRM, no AP, pero no sé qué recomiendas tú. Normalmente, y aquí yo sí soy muy estricto y es lo que no está en el CRM, no existe. Porque el CRM tiene que ser tu agenda, tu libreta, tu arma de predicción, todo. Si algo no está en el CRM, y aquí soy estricto nivel, ven, es que yo tengo este cliente para cerrar, ¿dónde está en el CRM? No lo he creado, no lo metí, no lo actualicé, entonces no lo tienes para cerrar, punto. Entonces para mí no estás haciendo nada. Yo hablé con 50 clientes hoy, ¿lo registraste? No, no existe, no hablaste con ninguno. ¿Sí? Es también una forma de lograr adhesión y es garantizar que todo está en el CRM o en mi base de datos, llámese donde yo tenga que tener registrado. Porque si no lo hago así, entonces no tengo cosas que medir. Y si no tengo cosas que medir, no tengo procesos que mejorar. Literal, súper, bueno, buenísimo. Vamos con, bueno, no quiero dejar a nadie sin hablar, ¿cierto? Me gustaría un montón. Entonces, vamos a hacer una de preguntas flash. Si quieres, 30 segundos y ya pasamos a la parte final del reto. Entonces, Esteban, Giovanni y Julie. Entonces, Esteban, porfa. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, dale. Así súper Pues bueno, breve mi y pregunta avanzamos. es, yo justamente estoy entrando ahorita a una empresa que tiene pues 40 años de trayectoria y no tenemos un proceso comercial estructurado y hasta ahorita estamos implementando, digamos, un CRM. Y el equipo comercial pues no existe, o sea, hasta ahorita lo vamos a contratar, o sea, el proceso comercial está en cero. ¿Qué me recomendarías, digamos, para poder sacar el provecho de la herramienta y cómo estructurarlo, digamos, de manera correcta cuando la base de clientes ya es bien amplia? Primero es documentar tu proceso. ¿Cómo quieres tratar a tus clientes? ¿Cómo vas a evaluar de manera correcta qué pasa? ¿Qué te genera, qué te permite tener el mayor control posible sobre tu proceso comercial? ¿Qué quieres saber de tus clientes? ¿Cuándo quieres saberlo? ¿En qué momento? ¿Sí? Eso es fundamental para tu establecer. Más allá de profundidades, sí, documentar tu proceso alrededor de eso, a cómo vas a medir si un cliente tiene éxito o no. Ya luego eso te vas a responder preguntas en cómo hago para saber si un comercial está haciendo su trabajo o no. Y eso te va a ir dando una hoja de ruta. Muchas gracias. Súper, listo. Vamos con Giovanni y luego Julie. Hola a todos. Bueno, los pongo en una situación. Imagínense que están apenas empezando con una empresa que vende productos de tecnología, servicios o un software B2B. Apenas estás armando tu equipo. ¿Qué prefieren? Un vendedor entrenado en ventas, pero con poco conocimiento técnico, o un muy buen técnico, pero que nunca ha sido entrenado como vendedor. A ver, yo siento que aquí no hay una respuesta
correcta o incorrecta respecto al perfil, ¿sí? Porque he conocido vendedores que son capaces de adquirir disciplina operativa y he conocido personas con conocimiento técnico que son capaces de aprender a vender. Aquí va a ser fundamental la actitud, ¿cierto? Y aquí hablamos de perfil de la persona. Y es, cuando tú lo vas a entrevistar, es este proceso de captación de recurso humano, tiene que ser capaz de identificar si tiene la habilidad para aprender, o sea, para capacitarse en ventas, o si tiene la habilidad para acoplarse a un proceso bien armado. Sí, eso es fundamental, es la actitud y el perfil que tiene la persona para, para adherirse a lo que tenga que aprender. Ahora, si tú me preguntas a mí, eh, Giovanni, personalmente, prefiero eh, enseñar a vender en el mundo de hoy. Enseñar a vender. Porque siento que todos tienen la capacidad de aprender a ejecutar un proceso de ventas. Ahorita, con toda la transformación que tenemos, sin duda hay un perfil al que le cuesta más adherirse a toda esta disciplina operativa y a toda esta evolución, y por ahí esto puede ser una limitante para algunas personas. Sin embargo, te digo, ahí conozco casos de personas mayores que tienen toda la disposición del mundo y aprenden el proceso y van para adelante, ¿sí? Pero como lo decía ahorita Dani, hay algunas de las que le cuesta más y puedes meterte en un juego de botellas si tu equipo está muy tirado allá. Ahora, si lo que estás queriendo es armar un equipo, es fundamental que no todos estén en una orilla o en otra, sea un equipo mixto. Unos con muy buena habilidad, otros con la disciplina que necesitas operativas, y ahí vas a tener un equipo que se va a poder complementar. Buenísimo. Sí, que ahí es curioso, a mí, pues digamos que lo que dice Ape de la actitud es súper clave y creo que también de ahí parte, pues la gente que está aquí un miércoles a las 8:30 de la noche aprendiendo de ventas, para mí eso dice mucho. Justo a eso me refiero. Exacto, para mí eso dice un montón y pues es el tipo de personas con las que pues, número uno, colaboramos en 30X, ¿no? Digamos, nuestros mentores, todos son personas así como súper impulsadas, ¿cierto? Y que quieren lograr grandes cosas. Y también, pues obviamente, pues para mí habla muy bien una persona que se esté formando, que de pronto puede que en ese momento específico no tenga la habilidad, pero que va a llegar y a sorprender, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que de pronto he tenido entrevistas con algunos perfiles que me gustan, que son muy buenos, que están muy capacitados, y después con otra persona que de pronto no tiene tanta experiencia. Y creo que en 30X nos pasa un poquito eso que, pues, digamos, varios somos bastante jóvenes y tenemos como muchas ganas de romperlas, de hacer muchas cosas, de aprender. Y eso al final, pues, obviamente hace un poquito de balanza, que la experiencia es súper importante también, pero que creo que, pues, uno aprende mucho más rápido cuando está en esa disposición constante y pues es algo que al menos yo busco cuando estoy buscando con quién trabajar. Entonces, listo. Bueno, y última, Julie, y vamos a pasar a lo del reto. El reto igual se los voy a explicar perfectamente como lo hice la vez pasada en un Loom, ¿listo? Que es el videíto, vamos a mostrarles la plataforma y todo para que pues lo tenga toda la gente, no solo quien se pudo conectar a esta sesión de hoy, pero vamos a dejar un poquito los parámetros, ¿listo? Entonces, Julie, y finalizamos. Gracias, gracias, buenas noches para todos. Bueno, tengo el siguiente tema y eso pertenezco a una compañía que tiene más de 15 años en el mercado. En este punto ya hay un equipo consolidado comercialmente y hasta este año se implementó o se está implementando el CRM. Parte de las estrategias que se buscó en algún momento sobre la mejor forma de armar un equipo de trabajo que en realidad diera resultados fue dividirlo en dos, crear un equipo de aperturas y un equipo de mantenimiento. Mi percepción y de alguna manera con lo que he escuchado en estas clases es, hay un mercado disponible, o sea, en realidad ahora hay mucho por abordar y siento que esa estrategia de tener los equipos divididos pues no sería para este momento, pero no sé si es solo percepción mía o si en realidad es una buena estrategia en este momento tener un equipo dividido de esa manera teniendo un mercado tan amplio pues para abordar, ¿no? ¿Tú qué me sugieres
o cómo ves ese panorama. A Hola. ver, Ah, ¿escuchas? ¿Todo bien? Perdón, sí, se me estaba entrecortando el audio, sorry. ¿Me No te repites la preocupes. pregunta, final, por favor? Sí, estaba comentándote que pertenezco a una compañía que tiene más de 15 años en el mercado y claramente ya hay un equipo comercial pues definido. Este año se implementó el CRM y parte de las estrategias de alguna manera como para mejorar el equipo comercial fue dividir ese equipo en dos. Un equipo que se encargara de aperturar cuentas y otro de mantener esas cuentas. El asunto es que yo Sí. creo que estamos en un momento donde hay mercado y donde hay mucho que abordar y en cierta forma dividir dos equipos pues limita un poco esa tarea. Desde tu experiencia y pues con este panorama, ¿tú crees que es un buen momento para dividir esos dos equipos? ¿Sí sería una buena estrategia en este momento o tal vez buscarías otra estructura comercial? A ver, todo depende del propósito de la división. ¿Sí? Eh, Normalmente, cuando uno divide equipos comerciales para hacer eh, hunting y otros para cerrar, o sea, para hacer closers, lo estás haciendo con el propósito de poder incrementar esa etapa del funnel en la que tú haces la prospección y prospectas mucho, 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 para que luego los closers puedan enfocarse simplemente en cerrar y tener mejor tasas de efectividad de cierre. Y digamos, ahí tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí? Cuando esto no hace sentido, si tú estás viendo aún que tu equipo de prospección no está teniendo el volumen deseado. Esto tú lo haces cuando tienes un alto volumen de leads, o sea, tienes muchos, 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 y lo que necesitas es poder garantizar la mejor calidad de prospección. Entonces tú destinas un equipo específicamente a prospectar y a otro para cerrar. Pero aquí esto lo haces es, nuevamente, si tienes un gran volumen que te amerita tener un equipo dividido. Si no, estás desperdiciando productividad de cierre. Porque entonces estás dándole un trabajo de closers a personas que les está quedando tiempo libre. O sea, para el ejercicio tú tendrás que poder tener un equipo que hace prospección, que le llena la agenda por completo los closers. Si esto no está pasando, entonces la división no está funcionando. ¿Ya? Tú debes tener closers que no les da tiempo ni para ir al baño, porque tu equipo de prospección hace un gran trabajo que les llena de leads ya listos para cerrar de ventas y así ellos se pueden dedicar únicamente a venir y sentarse y ven, conversemos y cerremos el negocio. Si eso no está pasando, entonces estás desperdiciando el tiempo en tener el equipo dividido y venga, manejemos uno solo y que cada uno se encargue del end-to-end del proceso comercial de tus clientes para cerrarlos. Y así los vuelves owners completos y cada quien responde por sus cierres. ¿Ya? Entonces, ahí depende mucho también de los resultados que estás, de poder revisar a profundidad qué volumen de lead está generando y qué tasas de conversión está teniendo eso y qué resultados estás teniendo alrededor de esto para poder evaluar si, si es la estructura adecuada o no. Buenísimo. Nada, Súper, listo, gracias. súper. Perfecto, listo. Bueno, perdonen que ya son las 8:30. De verdad, Ape, agradecerte un montón. Gracias por el espacio. Gracias por tu expertise. De verdad, creo que nos sirvió un montón para despejar muchas dudas que nos venían comentando. Veo que la gente está muy contenta. Entonces, buenísimo, de verdad, muchísimas gracias. ¿Listo? Les voy a comentar rápidamente e igual mañana, pues les comento bien. Primero de todo, ya digamos que cerrando este espacio un poco más de la sesión. De verdad, gracias por hacer parte, gracias a la gente que se conectó todos los días, ¿cierto? Entonces es súper importante, obviamente recuerden que desde 30X siempre queremos seguirle sumando valor, ¿cierto? Ya les comentamos que pues la gente que quiera seguir y pues que también nos preguntaban por el tema de seguir capacitándose comercialmente, tenemos unos programas buenísimos en la parte comercial, veo que hay varios gerentes, varios dueños de empresa incluso, entonces pues súper bienvenidos en esos dos. Les voy a mandar igual toda la información pues, que he mandado por interno a los que me han preguntado. Si es la última sesión de este programa como tal, pues realmente agradecerles por haber estado ahí. Y digamos que parte del programa, obviamente hay unas personas que pues nos han comentado, incluso ayer me quedé un espacito con Alejandra, que pues nos comentó que le interesa un montón trabajar con nosotros. Entonces para nosotros pues también es un gusto poder tener
gente tan dispuesta a aprender, ¿cierto? Entonces, pues lo que vamos a hacer es el día de mañana les voy a mandar un video sobre la plataforma, vamos a hacer este reto de referido, lo vamos a abrir a 30X como tal, les mando el funcionamiento y todo, y durante el mes de junio, obviamente con una recompensa a los 5 primeros y a la gente que, pues cada referido, que para no lo sea un cliente, pues obviamente van a ganar $100 por cada uno de esos en programa, ¿cierto? Es decir, que pueden tener un descuento de $100 por cada referido que se cierre en el programa. Y vamos a estar todo el mes de junio, obviamente para los que tengan muchas ganas de seguir aprendiendo de 30X y que de pronto pues quieran justamente tener un montón de estas oportunidades pues para poderlo hacer, pues vamos a tener este reto. Mañana les explico bien en un videito, lo mando a todos los videos de WhatsApp, ¿listo? Gracias a todos por haber hecho parte de esto, ¿cierto? Es la misma plataforma, los que me preguntan, es la misma plataforma que hicimos desde el inicio, solo que vamos a cambiar unas cosas para que no sean solo de México, para que ustedes puedan ponernos un poquito de la información pues, de la gente que les llama la atención y pues ahí nos poder seguir. Gracias de verdad, creo que fue un espacio de mucho valor. Les recomiendo, porfa, en LinkedIn, en Instagram, lo que se les ocurra, si les damos valor, si les dimos valor, porfa vayan haciendo un post de lo que aprendieron, de las cosas que se llevan, ¿cierto?, de este programa y pues si pueden subirlo y nos lo mandan al grupo para que estemos pendientes también y pues entre todos darle like, comentar, yo también poder leer su feedback, es súper importante y pues también mañana les vamos a pasar una pequeña encuestica de feedback para que porfa la llenen para todos, es súper importante todos los mentores que hemos estado acá, pues digamos obviamente la clase de Ape, la clase de Dani, Pipe, Stephanie, Andrés, yo, que hemos estado y los hemos podido acompañar, pues nos llama muchísimo la atención poder tener su feedback. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Ahí quedó pendiente. Recuerden que este grupo igual lo vamos a tener habilitado para algunos eventos, para algunas cosas que vamos a estar haciendo y por ahí les vamos a estar comunicando para que tengamos mucho valor. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Gracias, Ape. Y bueno, nada, súper bienvenidos todos al ecosistema de 30X. Gracias, Súper, No muchas Juanjo. sé, Ape, si gracias. Gracias quieres a todos. agregar algo. Los esperamos a todos en 30X. Feliz noche. Buenísimo. Hasta Gracias, luego, que buenas estén muy noches. bien. Gracias. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas muchas gracias, excelente gracias, muchas programa. gracias. Eso. Espectacular, gracias, Gracias, gracias. feliz Hasta noche. luego. Gracias, Muchas Juanjo. gracias. Súper, muchas gracias a ustedes, de verdad. Listo, un gusto. Igual, pues trato de responder WhatsApp, no es tan fácil para mí, pero listo. Entonces ahí quedamos justamente pendientes de ustedes en lo que puedan necesitar. Gracias. Cuídense, que estén Muchas súper gracias por bien. todo. Un abrazote, que estén bien. Chao.